Hola oyentes de Huellas de la Historia, volvemos con nuestra serie dedicada a la visión de Colombia de cada uno de los presidentes que nos han gobernado desde 1810 y de los que hasta ahora hemos aprendido que poco han tenido en cuenta las perspectivas de las personas campesinas, indígenas, afrodescendientes o de otros grupos étnicos y sociales, pues se han enfocado sobre todo en traer lo que han aprendido de otras naciones. Incluso Simón Bolívar, a quien dedicamos 3 episodios, se ha debatido entre apoyar ideas federalistas de Camilo Torres a cambio de ayuda para la independencia de Venezuela antes de 1815 y luego, desde Jamaica y con la ayuda de Haití, se vio volcado en la defensa del centralismo político ante los realistas españoles y ante los venezolanos y ecuatorianos que reclamaban gobiernos más autónomos. Vimos a un Bolívar admirador de Napoleón Bonaparte y con sueños de unificar el continente americano como su propio sueño de grandeza, pero que desconocía los intereses de quienes le apoyaron en sus luchas, desde las guerrillas llaneras y el campesinado cercano a la Iglesia Católica hasta los comerciantes, artesanos y mujeres de todas las clases que defendían libertades de derechos, apoyo a la educación y ser tenidos en cuenta al momento de establecer un gobierno. Así llegamos a 1830 sin tener una buena consideración de si es el federalismo o el centralismo el tipo de gobierno que más conviene a la población colombiana, pues poco se ha hecho por tener en cuenta a la mayoría y las disputas políticas solo han mostrado que Bogotá está muy alejada del reconocimiento de las necesidades del resto de la nación. Citaremos a Antonio Caballero, quien en su libro Historia de Colombia y sus oligarquías describe la actitud derrotada de Bolívar en 1830 cuando decide renunciar a la presidencia y el Congreso Admirable elige como presidente a Joaquín Mosquera. Dice Caballero que Bolívar estaba demasiado enfermo. Solo alcanzó a llegar a Santa Marta, donde pensaba embarcarse para Jamaica e Inglaterra, para morir el 17 de diciembre de 1830 a los 47 años de edad en una finca prestada por un rico español. 2 médicos, un francés y el cirujano de un buque norteamericano, certificaron su muerte de tuberculosis con los pulmones destruidos. Cuando se conoció la noticia, hubo grandes regocijos en Caracas, en Bogotá, en Quito y en Lima. Unos días antes había dictado su última proclama, que concluía diciendo: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Ni cesaron los partidos, ni se consolidó la unión. Por el contrario, se disolvió Colombia, la Grande, y la parte que aquí quedó, la República de la Nueva Granada, se partió en dos: bolivarianos, provisionalmente derrotados, y santanderistas, provisionalmente triunfantes. Se enfrentarían, se mezclarían, se aliarían, se matarían entre sí y se reconciliarían una y otra vez. No los separaban las ideas, sino las personas, Santander y Bolívar. O, más exactamente, los separaban de los unos las personas y de los otros las ideas, como diría 80 años más tarde Miguel Antonio Caro. De este modo, Francisco de Paula Santander asumió el gobierno de la ahora llamada República de la Nueva Granada luego de la separación oficial en 1831 de Venezuela y Ecuador, con la que se terminó la ahora llamada Gran Colombia. Pero como siempre en nuestro podcast, volvamos un poco a revisar la biografía de Santander para comprender su carácter y la perspectiva de nación que dejó en la historia de Colombia. Santander nació el 2 de abril de 1792 en Villa del Rosario de Cúcuta, una aldea fronteriza entre la Nueva Granada y la antigua Capitanía de Venezuela. Fue hijo de dos reconocidos cucuteños de la época, don Juan Agustín Santander Colmenares y doña Manuela Antonia de Omaña y Rodríguez, quienes se casaron luego de que ella enviudara a la edad de 20 años. Los primeros dos hijos de la pareja fallecieron poco después de nacer y el tercero fue Francisco de Paula, hermano mayor y mejor amigo de la última hija del matrimonio, Josefa Dolores. Su nodriza y cuidadora, la criada Bárbara Albarracín, fue parte del testamento de don Juan Joaquín por la paciencia y el amor que le dio a Francisco. Otra mujer importante en su formación fue su primera maestra, Bárbara Josefa Chávez, a quien se le reconocía como una maestra muy estricta y de quien Francisco aprendió no solo a leer y a escribir, sino a tener gran dedicación por el aprendizaje hasta dedicarse plenamente a la escritura de artículos publicados en periódicos neogranadinos y una gran colección de cartas con varias personas influyentes en la política de su tiempo. Como parte de una buena familia de la Villa del Rosario de Cúcuta, su educación y formación se mantuvo limitada a los contactos que tenía su familia mientras vivió allí, y poco notó las condiciones de pobreza de los criollos y campesinos de la zona,
antes de recibir una beca para estudiar en Santa Fe en el Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé a los 13 años. A Santa Fe llegó en 1805 y con el tiempo se graduó de bachiller y estudió jurisprudencia. Luego de los eventos del 20 de julio de 1810, Francisco de Paula ingresó como subteniente del Batallón de Infantería de Guardias Nacionales y alcanzó el grado de general luego de la batalla de Boyacá en 1819. Durante la Guerra Civil de 1812 entre federalistas y centralistas, Santander luchó bajo las órdenes del brigadier general Antonio Baraya para tomar Tunja, el bastión federalista de Camilo Torres. Nariño, entonces presidente centralista, lo indultó y volvió a los ejércitos del Congreso de la Unión, con los que luchó por la protección de Cúcuta ante la amenaza federalista entre 1816 y 1819. Después de estas victorias militares en las que tuvo un buen desempeño, decidió dedicarse a la organización de la nueva República de Colombia. Simón Bolívar reconoció el talento legal de Santander pese a que no había un agrado personal entre los dos, y le confió el gobierno de la Primera República de Colombia mientras él se dedicaba a terminar de expulsar a los españoles. Fue entonces elegido como vicepresidente de la República con 27 años, siendo el político más joven en ocupar dicho cargo hasta la fecha. Lo primero que hizo Santander en su nuevo cargo fue lograr la consolidación política de la nueva república, mostrando el peso de oponerse a su independencia. Para ello, ordenó el juicio de los realistas que habían sido derrotados en Boyacá y en otras batallas en el territorio. Aún se escuchaba entre los más conservadores el eco del poder colonial y se creía que esta nueva república fracasaría pronto, como había ocurrido antes de la reconquista española. Lo que logró Santander con estos juicios fue demostrar que la independencia era un hecho y por eso fueron fusilados 28 realistas. Estos juicios y la organización militar del ejército que apoyaba la lucha contra los realistas en varias regiones hicieron que se tuviera con Santander la meta común de la independencia y que diferentes regiones de la Nueva Granada, Perú, Ecuador y Venezuela se sintieran reconocidas por el apoyo que podían brindar y el reconocimiento político y económico que se les daba por su ayuda. Entretanto, con la mayoría de la población enfocada en los esfuerzos libertadores, Santander pudo ir organizando las nuevas bases de la República. En primer lugar, fortaleció a los maestros de escuela de cada región para que aprendieran de la democracia y los problemas de las monarquías, de manera que se fueran dejando atrás los legados del poder colonial en las nuevas generaciones. Se instauró un sistema básico de educación primaria enfocado en las libertades individuales y sociales. El objetivo era mostrar que luego de la guerra, la independencia se mantendría mediante el reconocimiento de las leyes. De hecho, esto se resume en la frase que se le atribuye durante el Congreso de Cúcuta en 1821. Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Estos esfuerzos de fortalecimiento civil surtieron frutos sobre todo entre la gran población joven que ahora accedía a la educación antes restringida a los criollos y criollas de la clase más alta. Sin embargo, el resto de la población que no asistía a la escuela continuaba vinculada a la tradición catequista de la colonia y veía con malos ojos que se comenzara a legislar en favor de la libertad de cultos y la libertad de prensa. Además, los grupos poblacionales campesinos, afrodescendientes e indígenas se vieron nuevamente relegados socialmente luego de las batallas de independencia sin que se cumplieran las promesas de una mejora de sus condiciones sociales. Seguían estando limitados a roles de bajo reconocimiento salarial con grandes esfuerzos de trabajo sobre la tierra y labores de criados. Las tensiones con Bolívar a nivel político comenzaron cuando Santander empezó a tener en cuenta las peticiones de los reclutas en cada región y las necesidades presupuestales de los grupos que conformaban el ejército para administrar de acuerdo a la ley nacional. Sin embargo, Bolívar ponía por encima de la ley y los intereses particulares el propósito único de derrotar a los españoles y reñía a Santander por su excesiva atención a hechos individuales. Además, para Bolívar, la resistencia de algunas regiones a los cambios que significaba el fin de las relaciones con España eran una muestra de la falta de autonomía y minoría de edad de la población, por lo que requerían un gobierno autoritario que les enseñara sobre libertad.
Esto iba en contra de los cambios educativos de Santander y de las leyes de establecimientos salariales para los indígenas, de manera que se incorporaran al mercado naciente y dejaran atrás los impuestos coloniales como la alcabala. Cuando Bolívar asume las labores presidenciales luego de terminar la guerra por la independencia latinoamericana con la batalla de Ayacucho, comienza, como vimos en el episodio 7, una lucha entre las ideas que Bolívar tenía sobre la Unión Americana bajo un poder central que luego se transformó en dictadura, y las perspectivas legales de Santander, que había hecho grandes esfuerzos por reconocer distintas voces de la nueva nación en las leyes establecidas para la Primera República. Esas tensiones se volvieron cada vez más fuertes al sumarse a ellas el descontento en Venezuela por la detención del general José Antonio Páez, a quien se acusó del reclutamiento forzado para liderar un levantamiento militar en Caracas. Después vinieron las alianzas de los jóvenes liberales que habían admirado a Bolívar, pero que desconfiaban de sus poderes dictatoriales, y por eso comenzaron a apoyar a Santander, quien pese a favorecer un gobierno central, decidió dedicarse a defender el federalismo porque aquello irritaba a Bolívar y porque le daba mayor popularidad con ciertos grupos sociales que querían acceder al poder. Y así como ahora hay quienes defienden al presidente y otros a un expresidente, lo que se escondía entonces era la defensa que tras las alianzas se daba de beneficiar a unos grupos sociales o a otros. Así que luego de ser acusado Santander de haber participado en el complot de asesinar a Bolívar durante la noche del 25 de septiembre de 1828, fue uno de los amigos de Bolívar, el general Rafael Urdaneta, quien le juzgó como culpable y le negó el derecho a la legítima defensa. Simón Bolívar se dio cuenta de las implicaciones de una condena desfavorable ante los partidarios de Santander y por eso, aunque condenó a varios de los participantes en el atentado a muerte, a Santander le perdonó la vida y fue condenado en cambio al exilio. Santander se fue a Europa durante 3 años y se dedicó a establecer contactos con altas personalidades de diferentes naciones, así como a observar las nuevas tendencias políticas, económicas y sociales, aprendiendo también de los cambios con visitas a diferentes colegios, universidades, museos e incluso prisiones. A sus oídos llegaron las noticias de la muerte de Bolívar en Santa Marta y de la presidencia de Rafael Urdaneta, un gobierno breve al que tuvo que renunciar por presión social, sucedido brevemente por Domingo Caicedo y luego por el general José María Obando, antiguo opositor de Bolívar. Durante este gobierno interino de Obando, los neogranadinos convocaron una constituyente, algo aún de moda en nuestros tiempos. Así, con la Primera República de Colombia en crisis y la separación oficial de Ecuador y Venezuela en 1831, la Constituyente de 1832 adoptó la restauración del nombre de Nueva Granada y la elección como presidente de Francisco de Paula Santander. Por esta razón, regresó para que entrara en vigencia la nueva Constitución de la República de la Nueva Granada como presidente. Su vicepresidente sería el abogado José Ignacio de Mar. El reto de su presidencia era establecer un orden jurídico para un gobierno estable y duradero, para el cual era determinante que las leyes se hicieran cumplir, se manejara bien el presupuesto nacional, se fortaleciera la educación y se estableciera una buena relación entre la Iglesia Católica y el ejército. De esta manera, Santander pretendía reconocer los lados más conservadores de la población y a las juventudes más liberales. Su interés por las leyes y la democracia marcaron una fuerte diferencia con el anhelo realista de otras regiones en América que se sintieron a la deriva sin España y buscaron gobiernos muy conservadores donde la Iglesia tenía un papel central, como en Ecuador, o incluso se llegó a querer ser un nuevo imperio, como pasó en México. La herencia militar de Venezuela, inspirada por sus grandes generales y próceres de independencia, influyeron también en gobiernos de tipo dictatorial normalizados bajo la idea de elección popular. Pese a este pragmatismo político de dejar contentos a todos con una parte de las leyes y el orden nacional, Santander defendía ante todo el carácter militar de los líderes nacionales y la supresión a la fuerza de los intentos revolucionarios. Esto se vio en el hecho de que recién llegado al poder se dedicó a perseguir a quienes defendían los ideales bolivarianos de centralismo radical o de independencia mediante la lucha revolucionaria. Más de 17 partidarios de Bolívar fueron fusilados bajo sus órdenes, y es en este contexto que Manuelita Sáenz, de quien hablamos en nuestro especial de las mujeres que aportaron a nuestra independencia, tuvo que exiliarse en Ecuador.
Su rigor administrativo logró que las finanzas de la nación pasaran del déficit en que las dejaron las luchas con Bolívar a una leve recuperación y se mantuviera un ejército robusto para dar cabida a los grupos poblacionales que recibían ingresos por su apoyo militar, en medio de las dificultades que tenían otros oficios para ser reconocidos. En cuanto al desarrollo industrial, Santander apoyó el desarrollo nacional de fábricas de vidrio, textiles, loza y papel, muchas de ellas con sede en Bogotá. Al respecto, David Bushnell, en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, dice: Santander reafirmó personalmente su apoyo a la industria doméstica usando de manera ostentosa ropas elaboradas con telas de fabricación local, a pesar de que su casa había sido amueblada con sillas traídas de los Estados Unidos y alfombras belgas. Por lo menos el presidente había podido pagar el costo del transporte de sus muebles por el río Magdalena hasta la ciudad de Bogotá. La mayoría de los ciudadanos no estaba en condiciones de hacerlo y para muchos artículos los costos de transporte seguían constituyendo una firme medida de protección aún más que los aranceles. Otro aspecto en que se reflejó la tendencia de Santander a reforzar una autoridad militar como sostén de la democracia se evidenció en el momento de elegir a su sucesor durante las elecciones de 1837. Cuando su vicepresidente José Ignacio Márquez quiso ser elegido como presidente, Santander no lo apoyó y vio en cambio en José María Obando un posible sucesor, ya que había sido militar y respetaba la autoridad con mayor facilidad que alguien que como Márquez solo tenía formación en leyes. Sin embargo, pese al apoyo de Santander, Obando fue derrotado en las elecciones sobre todo porque la población neogranadina no confiaba del todo en Obando por sus tendencias conspiratorias del pasado. Y así, con la contradicción de haber elegido a Santander por oponerse a Bolívar, pero desconfiar de otro opositor del Libertador, terminamos este episodio dedicado a la presidencia de Francisco de Paula Santander, conocido como el hombre de las leyes, y quien terminó viendo, como le pasó a Nariño y a Bolívar, que quizás la población neogranadina no estaba lista para gobernarse a sí misma sin un poder militar o dictatorial y que eso de la independencia y la libertad aún no podía tenerse sin más órdenes y el imperio de la ley. Como siempre les agradecemos por escucharnos y les invitamos a seguirnos en Twitter o X como @huellasporcol, en Instagram como @huellas_de la historia o a escribirnos a nuestro correo electrónico huellasdelahistoria.col@gmail.com. Ahí nos pueden dejar comentarios, preguntas, observaciones o peticiones para algún episodio o post. Nos escuchamos pronto. Durante este episodio escuchamos una reconstrucción del bambuco El Aguacerito, que según la documentación reunida por Pilar Moreno de Ángel, fue interpretado en guitarra y voz por Francisco de Paula Santander.